Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la bendición del Señor. Bien decir, Dios que habla bien de nosotros, porque y ella por a mi ella peñandera pe camino del cristiano, camino de la santidad. Eso quiere decir bendecir, bien decir, Dios que habla bien de nosotros. Tomamos del libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 4, del 11 al 19, y nos dice: la sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. Este es el título principal y es nuestra introducción. Encumbra a sus hijos. Es decir, primero frente a Dios mismo, pero peñandera pichacuera apiltepe abeí. ¿Por qué? Porque el que está encumbrado, es decir, el que está arriba, sirve también para iluminar y para ayudar a los demás. Añandeco peágina la añade función. Ese es el objetivo principal de la palabra de Dios y de la sabiduría en este caso. Que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos para que se sientan bien, para que hagan un camino de felicidad, un camino de entrega, un camino también de entendimiento de lo que el Señor quiere en su propia vida. Y después dice, y cuida de aquellos que la buscan. El Señor cuida de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ama, el Señor nos quiere, el Señor nos ofrece lo mejor verdaderamente. Y entonces, si es la sabiduría la que cuida de nosotros, quiere decir que nosotros en ese camino vamos descubriendo lo necesario y lo elemental para vivir bien de acuerdo a sus mandamientos. El que ama la sabiduría, ama la vida, ama la vida, es decir, saber vivir, vivir bien. Y los que la buscan la sabiduría ardientemente, serán colmados de gozo. Y claro, porque en Derecho Coata, saber vivir en ese gozo de lo que el Señor nos regala, en ese gozo de lo que el Señor nos presenta siempre, ¿verdad? Para que hagamos un camino de santidad. El que la posee heredará la gloria y donde quiera que vaya, el Señor lo bendecirá. El Señor nos bendice, el Señor nos regala todos sus dones en la medida en que nosotros también nos ofrecemos. Ñande yahuaboa lleva peñande yaicuamía porque ñande yara boyome eñandebe petecobe bajú. Esa capacidad también de entendimiento que es la sabiduría. Y eso después nosotros, al ser bendecidos por Dios, podemos bendecir también a los demás. Recuerden lo de Abraham cuando decía, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y a través de la sabiduría. La sabiduría es llevar a Dios en el corazón. La sabiduría es ofrecer a Dios mismo a los demás. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.